Dicen por ahí que lo prohibido siempre tiene un sabor distinto. Y no porque estemos buscando cruzar límites, sino porque a veces, sin buscarlo, la vida te pone frente a alguien que no deberías desear, pero que no puedes ignorar. Una mujer que, según la sociedad, ya tiene dueño. Que supuestamente está feliz en su matrimonio, pero que cuando te mira, cuando te habla, cuando se queda en silencio, pareciera que hay algo más. Si estás viendo este vídeo, probablemente estés en esa situación. Hay una mujer casada en tu entorno que no puedes sacarte de la cabeza. Tal vez trabaja contigo. Tal vez es una amiga de años. O simplemente apareció en tu vida de la nada, y desde entonces, todo cambió. Pero más allá de lo que tú sientes, hay señales que ella misma te está dando, señales que no pueden ser ignoradas, señales que dicen más que 1000 palabras. Y aquí es donde tienes que abrir bien los ojos. Porque no todas las miradas significan lo mismo. No todos los gestos son accidentales. Y cuando una mujer casada empieza a comportarse de ciertas formas contigo, no es por cortesía, es porque ya cruzó una línea, aunque ni ella misma lo haya admitido aún. Hoy vamos a hablar de las señales que una mujer casada da cuando ya está emocionalmente disponible para ti. Y no, esto no se trata de hacer daño, ni de romper hogares. Se trata de entender lo que realmente está ocurriendo a nivel humano, emocional y psicológico. Porque muchas veces, detrás de una mujer casada que se acerca a ti, hay una historia de vacío, de soledad, de insatisfacción. Y tú no eres el problema. Tal vez eres parte de la solución. Quédate hasta el final, porque esta información puede abrirte los ojos. Puede ayudarte a tomar mejores decisiones. Y sobre todo, puede evitarte problemas. Porque si no entiendes estas señales, puedes meterte en algo que no estás preparado para manejar. Y antes de seguir, si alguna vez has sentido que una mujer te manda señales que no logras descifrar, este es el canal para ti. Suscríbete, activa la campanita y acompáñame en este viaje donde desciframos el lenguaje oculto de las relaciones humanas. Vamos con la primera señal. No todas las palabras importan. A veces, lo que realmente importa es cómo se dicen. Una de las señales más poderosas que una mujer casada puede darte es cuando cambia su tono de voz solo contigo. Puede que con los demás sea seria, formal, neutral, pero contigo, hay dulzura. Hay coquetería. Hay pausas que dicen más que las frases. ¿La has escuchado reír diferente cuando tú hablas? ¿Notas que te habla con una suavidad especial, como si cada palabra fuera un secreto entre ustedes dos? Eso no pasa porque sí. Ese cambio de tono es un mecanismo inconsciente que muchas veces ni ellas mismas detectan. Pero tú sí puedes notarlo, si estás atento. Cuando una mujer casada empieza a usar una voz más baja, más íntima, incluso más juguetona contigo, está creando un vínculo emocional. No lo hace con todo el mundo. Lo hace porque, en el fondo, hay confianza, interés, y sí, una atracción latente que tal vez ella aún no acepta. Los ojos no mienten. Pueden evitar, disimular, esquivar, pero nunca mienten. Y una mujer casada que empieza a sentir algo por ti, muchas veces lo revela sin querer a través de la mirada. Hay algo curioso que ocurre. Te mira, pero cuando tú la miras de vuelta, baja la mirada. No porque no quiera, sino porque no puede sostener esa intensidad. Hay una especie de culpa, de deseo contenido, de conexión que la desarma. Esto no es una mirada rápida y accidental. Es constante. Es ese cruce de ojos cuando pasan uno al lado del otro. Esa forma en que te observa cuando cree que no te das cuenta. Y si eres observador, lo sabrás, hay algo distinto en esa forma de mirar. Es más profunda, más larga, más cargada. Y lo más importante, no lo hace con otros. Solo contigo. Una mujer casada que cruza la línea emocional contigo no lo hace de golpe. Lo hace de forma gradual. Y uno de los pasos más comunes es cuando empieza a abrirse contigo. A contarte cosas que no debería contarte. A confiarte aspectos de su vida privada que normalmente se quedan dentro de casa. Puede que te hable de su rutina. De cómo se siente. De lo sola que se ha sentido últimamente. De lo poco valorada que se percibe. A veces lo hace de forma indirecta. A veces incluso como si solo estuviera desahogándose.
Pero la realidad es que te está invitando emocionalmente a su mundo. Y aquí es donde muchos se confunden. Creen que solo está siendo amable, que solo quiere conversar. Pero lo cierto es que una mujer casada no expone su intimidad a cualquier persona. Solo lo hace cuando siente que hay algo más. Cuando siente que ese otro hombre puede entenderla mejor que el que tiene en casa. Y si tú te conviertes en ese hombre, no es casualidad. Es porque tú ya representas algo importante en su universo emocional. Las caricias accidentales no existen. Esas veces que te toca el brazo mientras habla. Ese roce de manos cuando se cruzan. Esa palmadita en la espalda que dura un poco más de lo normal. Todos esos gestos que parecen inocentes, tienen un trasfondo. Una mujer casada sabe que no puede ser directa. Por eso utiliza el cuerpo como medio sutil para expresar lo que no se atreve a decir con palabras. Y el cuerpo no sabe mentir. Cuando hay una conexión emocional, el cuerpo quiere estar cerca. Y no solo se trata de tocar. También se trata de permitir que tú la toques. Fíjate si ella se incomoda cuando hay cercanía, o si, por el contrario, lo permite, incluso lo busca. Esa cercanía física es una señal poderosa. No necesitas abrazos ni besos para saber si hay algo más. Basta con ver cómo reacciona su cuerpo cuando tú estás cerca. Este es uno de los indicios más claros. Una mujer casada que empieza a tener interés en ti no te lo va a decir directamente, pero lo va a mostrar con acciones. Y una de las más evidentes es cuando empieza a arreglarse más justo los días que sabe que va a encontrarse contigo. De repente, lleva ese perfume nuevo. Cambia el peinado. Se maquilla más de lo habitual. Elige ropa que la haga sentir más atractiva. ¿Por qué lo haría si ya tiene a alguien en casa? Porque inconscientemente o conscientemente quiere gustarte. Quiere que la veas. Quiere que notes ese esfuerzo. Y eso no se hace por cualquiera. Solo se hace cuando hay un interés real. Cuando hay una necesidad de validación que el esposo ya no cumple y que tú sí puedes llenar. Y lo más importante, ese cambio no es general. Es solo contigo. Solo en los días que te va a ver. Cuando una mujer casada empieza a mostrarte estas señales, no lo hace por accidente. Tal vez no te ha dicho nada. Tal vez sigue hablando de su marido como si nada. Pero el lenguaje del cuerpo, la voz, la mirada y los gestos no mienten. Eso sí, si estás en esta situación, tienes que actuar con inteligencia, no con impulsos. Porque detrás de todo esto hay emociones muy complejas. Hay una relación formal de por medio. Hay sentimientos que tal vez ni ella misma entiende. Y tú no puedes convertirte en alguien que solo busca llenar un vacío. Tienes que pensar. Tienes que observar. Tienes que decidir qué papel quieres jugar. Porque si una mujer casada te da estas señales, ya te abrió la puerta. La pregunta es, ¿quieres cruzarla? Ahora bien, si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ha resonado. Tal vez ya has visto una o varias de estas señales. Tal vez hay una mujer casada en tu vida que no puede sacarte de la cabeza porque sus gestos, su mirada, su actitud contigo, simplemente no son las mismas que tiene con los demás. Y aquí es donde todo empieza a cambiar. Porque una vez que notas estas señales, ya no puedes hacerte el ciego. Ya no puedes ignorarlas. Pero ojo, que identificar las señales es solo el primer paso. Lo que viene después es aún más importante, entender el porqué detrás de esas señales y qué hacer con eso. Una mujer casada que empieza a tener una conexión emocional contigo probablemente no llegó a ese punto de la nada. Nadie se casa pensando en mirar a otro hombre. Nadie construye una vida para luego buscar validación fuera del hogar. Pero la verdad es que muchas veces, el amor se desgasta, la atención desaparece y la rutina mata lo que alguna vez fue pasión. Y ahí es donde apareces tú. No como el causante del problema, sino como la consecuencia. Como ese hombre que la escucha. Que la mira como hace tiempo no la miran. Que la hace reír, pensar, sentir. Que le recuerda que aún está viva. Pero hay una señal aún más poderosa que tienes que aprender a leer. Y no está en su cuerpo. Está en sus tiempos. En su disposición.
Cuando una mujer casada empieza a buscarte activamente, a escribirte primero, a crear espacios para hablar contigo, eso ya no es una simple atracción. Eso es inversión emocional. Eso es intención. Porque el tiempo es el recurso más valioso que todos tenemos. Y cuando alguien decide darte su tiempo, cuando busca excusas para verte, para coincidir, para hablar de lo que sea con tal de tener contacto, eso habla más fuerte que cualquier palabra bonita. Y aquí tienes que tener claridad. No todo mensaje es una simple conversación. No todo encuentro es casual. Si ella cambia su rutina por ti, si adapta su día para coincidir contigo, entonces ya no eres uno más. Ya estás dentro de su mundo. Y eso tiene consecuencias. Otra de las señales que muy pocos hombres entienden, pero que es vital, es cuando ella empieza a hacer comparaciones. Sutiles, pero presentes. Te dice cosas como ojalá mi esposo me entendiera como tú, o a veces me siento más yo cuando hablo contigo, o incluso cosas indirectas como qué diferente eres. Esas frases no son inocentes. Son puertas que se abren. Son confesiones escondidas en palabras cotidianas. Y cuando una mujer casada empieza a compararte con su pareja, te está diciendo sin decirlo que contigo siente algo que ya no siente en casa. Que hay una carencia, y tú llenas ese vacío. Y en ese momento tienes que hacerte una pregunta clave. ¿Quiero ser el reemplazo emocional de alguien o estoy dispuesto a esperar claridad antes de actuar? Ahora, algo que también ocurre con mucha frecuencia, y que puede confundirte si no estás atento, es que después de mostrarte todas estas señales, ella puede tener momentos de distancia, de silencio, de frialdad repentina. Y ahí es cuando muchos hombres se desesperan. Pero déjame decirte algo importante. Esa distancia no significa que se acabó el interés. Muchas veces, significa lo contrario. Significa que se asustó. Que se dio cuenta de hasta dónde ha llegado emocionalmente contigo. Que el vínculo que tienen ya no es una simple amistad. Y ese miedo puede llevarla a poner barreras. A alejarse para proteger su realidad. No lo tomes como rechazo. Tómalo como lo que es, confusión. Y si en vez de presionar, le das espacio, es muy probable que vuelva a acercarse. Porque las emociones no desaparecen solo porque uno quiera. Y cuando ya hay una conexión real, negarla no la borra. Quiero que entiendas algo crucial. Cuando una mujer casada empieza a sentir algo por ti, no solo está lidiando con lo que tú representas. Está enfrentando una batalla interna. Está cuestionando su lealtad, su felicidad, su rutina, su papel como esposa, como madre quizás, y eso no es poca cosa. Es una tormenta emocional que muchas veces la desborda. Por eso, si decides involucrarte, tienes que hacerlo con madurez. No desde el deseo, sino desde la conciencia. Pregúntate, ¿qué busco realmente? ¿Estoy dispuesto a lidiar con las implicaciones? ¿O solo me atrae lo prohibido? Porque si no estás claro contigo mismo, puedes terminar más herido que satisfecho. Porque sí, una mujer casada puede desearte, puede necesitarte, puede incluso enamorarse de ti. Pero eso no significa que dejará todo por estar contigo. El deseo y la decisión no siempre van de la mano. Y ahora, quizás la señal más fuerte de todas. La más silenciosa, pero también la más reveladora. Cuando una mujer casada empieza a buscar tu aprobación. Te pregunta si te gusta cómo se ve. Se interesa por tu opinión en temas personales. Cambia decisiones solo porque tú le hiciste una sugerencia. Eso ya no es atracción. Eso es influencia. Eso es conexión profunda. Porque no busca solo gustarte, busca que tú la admires. Que la valores. Que la reconozcas. Y cuando una mujer empieza a necesitar esa validación tuya, ya no es una relación superficial. Es emocional. Y si llegas a ese punto, tienes que entender algo fundamental. Ya no es solo un juego. Ya hay sentimientos involucrados. Y eso tiene un peso. Una responsabilidad. A lo largo de este vídeo, te he mostrado señales claras. Reales. Humanas. Señales que muchas veces pasamos por alto porque el contexto nos dice que no puede ser. Que no debería pasar. Pero pasa. Porque somos humanos. Porque el amor no siempre se ajusta a las normas. Porque el corazón, a veces, no obedece la lógica.
Pero saber identificar estas señales no significa que debas actuar impulsivamente. Significa que ahora tienes la claridad para tomar decisiones conscientes. Porque si ya viste todas estas señales en ella, tienes que preguntarte qué quieres hacer con eso. ¿Vas a seguir jugando con fuego? ¿Vas a involucrarte sin saber hasta dónde puede llegar? ¿O vas a tener la madurez de entender que algunas conexiones, por más intensas que sean, necesitan ser manejadas con inteligencia, con respeto y con límites? Esa decisión es tuya. Pero lo importante es que ya no estás ciego. Ya no estás adivinando. Ahora sabes. Ahora entiendes. Y eso te da poder. Así que si este vídeo te hizo abrir los ojos, si te ayudó a entender mejor lo que estás viviendo o simplemente te dio una nueva perspectiva, suscríbete. Porque aquí hablamos claro. Sin filtros. Sin máscaras. Porque entender las relaciones humanas es el primer paso para vivirlas mejor. Gracias por llegar hasta el final. Recuerda, lo que no se dice con palabras, muchas veces se grita con actitudes. Y tú, ahora, ya sabes escucharlas.